Muy bien, vamos a seguir con el recuento de las películas que este año se pudieron revisar a distancia del Festival Internacional de Cine de Toronto. Vámonos con una película muy interesante, intensa a su manera, pero creo que con unas reflexiones tan bien elaboradas que parece que no están ahí. La película empieza a caminar por un lado completamente distinto al que llega y eso siempre se agradece, ¿no? Porque no es que haya un cambio de tono, simplemente el personaje sufre tal transformación que uno termina por pues derrumbar los prejuicios que se tienen sobre él una vez que los construimos casi de golpe. Y es ahí donde me gusta mucho el inicio de Under the Open Sky de la directora Miwa Nishikawa. Eh, Conocemos a Masao Mikami, que es nuestro personaje central dentro de la prisión. Él está a punto de salir. Nos lo presentan como un hombre maduro, entrando ya a la parte final de su vida, ¿no? Se le ve demacrado, se le ve arrugado, aunque por supuesto su complexión nos remite a una persona bastante más saludable. Y conforme va abandonando la prisión, que es el prólogo de la película, nos van dejando ver que este hombre apacible, que incluso llegamos a pensar, o podríamos llegar a pensar, está ahí encerrado por un crimen o por una injusticia, un crimen que no cometió o por alguna injusticia, en un golpe, en un instante, en un trancazo en la pantalla, nos dejan ver que en realidad se trata de alguien que perteneció a la yakuza japonesa y que está a punto de salir de nuevo al mundo en el que habitamos todos. Entonces, ese primer prejuicio construido de golpe, pero por supuesto que funciona por todo lo que vimos previamente antes del personaje, me gusta mucho porque la película después, con todos estos prejuicios que le ponemos de golpe al señor Mikami, va a irlos derribando y nos va a hacer pensar en lo que tenemos que pensar cuando conocemos a alguien: quién es, de dónde viene, qué piensa, qué ha vivido, qué quiere en este momento. Y este personaje Mikami se encuentra, por supuesto, una vez que sale de la cárcel, en un mundo en donde ya no encuentra sentido real para vivir, porque la prisión es donde él de alguna forma se había hecho y formado en estos últimos años, aunque sabemos que entró ya maduro a la prisión, y nada en apariencia de lo que sabe, de lo aprendido en la prisión, ni de lo aprendido en su vida como yakuza, le va a ayudar realmente para sobrevivir en un mundo que desconoce. Lo vemos en sus reacciones por completo. De hecho, suelta en una frase por ahí, en una de las dos recepciones que tiene una vez que sale de la cárcel, suelta ahí una frase que dice: la prisión es el único lugar del que no te echan, no importa qué tan mal te portes. Y eso nos lo pone como muy abierto en la relación con el nuevo mundo al que se va a enfrentar. Recibe entonces dos recepciones, como les decía. En una primera instancia, la de un amigo, del cual no sabemos mucho, sabemos que lo acoge, lo recibe en su casa con su esposa. Es como, digamos, la bienvenida al mundo que debería seguir, a la vida que debería seguir ahora como un civil responsable, hecho y derecho. Pero después recibe una segunda recepción, bueno, es digamos, objeto de una segunda recepción por su ex jefe en la yakuza japonesa, que en muy pocas palabras, con lo que la yakuza es ahora, no es ni siquiera la yakuza que Mikami dejó cuando entró a la prisión. Es una yakuza ya muy deteriorada, ya muy transformada hacia abajo. Este jefe de la yakuza promete incluso devolverlo a esta vida que es la que Mikami conoce, que es en donde se sabe mover y que para él funciona de una manera mucho más clara como una familia, no tanto la de su amigo, que es una vida familiar, sino la de la yakuza. Y por supuesto la elección final la debe de tomar él, ¿no? Entonces la película, a partir de estas dos islas, nos va a mostrar a Mikami pensando y considerando si de veras vale la pena adaptarse a la vida civil o, como él lo tiene muy claro, ir por la ruta fácil, rápida e inmediata de reintegrarse de nuevo a la vida de la yakuza. Él, por supuesto, no sabe qué es lo que quiere hacer,
Y a partir de ahí se va abriendo el otro tema, este que les decía, el camino que la película va a tomar de ahí en adelante a partir de la disyuntiva de Mikami, que es en realidad el tema de la reinserción de la gente que sale marcada, ya sea de la prisión o de alguna otra circunstancia en su vida, en el Japón contemporáneo. ¿Qué se hace con esa gente? ¿Se está haciendo lo necesario, lo útil, lo indispensable, o simplemente se les deja salir para vivir marcados y mantenerlos siempre al margen? ¿Qué es lo que le empieza a ocurrir a Mikami en un inicio, ¿no? Él es, en cuanto la gente se entera quién es, y en cuanto él empieza a reaccionar un poco con esto aprendido de la yakuza, con cosas que ya no se puede quitar de encima, la gente comienza también a abrirse a partir de él, como que no se quieren integrar a la vida de él y no quieren, por supuesto, que él se integre a la vida de los demás. A partir de ahí, lo que se hace en la película es, por una parte, una crítica así muy clara al Japón contemporáneo, que por lo que vemos y por lo que ocurre además en muchos otros países, México incluido, no se sabe qué hacer con esta gente, no se sabe en dónde ponerlos o cómo ponerlos en donde les conviene a esta gente por estar marcados, ¿no? Parece que solamente se les ignora, que se les dan las mínimas instrucciones necesarias para sobrevivir, y es ahí donde de nuevo la disyuntiva de Mikami aparece, ¿no? Quedarse en donde él sabe sobrevivir o involucrarse de lleno a esta burocracia gigantesca como la presenta la película, ¿no? Una especie de tumor en el sistema japonés que supuestamente es muy eficiente, pero que no tiene contempladas a estas personas. Y entonces el peso de lo humano de Mikami cae sobre nosotros. Tenemos su disyuntiva, tenemos la imposibilidad de realizar una o la otra vida que se le presentan enfrente, y él se encuentra en una especie de desierto en donde tiene que aprender mil cosas que no sabía y que no consideraba para poder sobrevivir, ya no digamos para vivir tranquilamente. Y de ahí, habiéndonos puesto a la burocracia como un tumor en el famoso sistema japonés, es que es muy significativo que Mikami encuentre un pequeño trabajo en una institución de salud, en un lugar donde se curan este tipo de cosas, de enfermedades, y que además, ¿no?, de ser una reacción a esta figura del tumor en un centro de salud, él puede ejercitar pues parte de lo que aprendió como yakuza en una situación completamente cotidiana, que es defender al indefenso. Él utiliza su fuerza y sus formas para aprender a defender a un personaje indefenso, en reacción además con gente que está completamente alejada de las situaciones tanto de él como de este otro personaje, que se comporta muy mal ante los que son marcados por salir de la prisión, por tener algún defecto, por no ser normales. Y es ahí donde la película, repito, empieza a desarrollar este otro tema de la reinserción a partir de un personaje extremo como el que nos presenta. Y lo hace a través de pequeños símbolos, ¿no? Como los que les contaba hace rato, defender al indefenso, muy metidos en la realidad, sin exagerar. Es una película muy paciente con lo que está contando para que nosotros lo captemos en el momento justo. Y es ahí donde está, digamos, lo más atractivo de la película, que prepara todo para que caiga en el momento justo. No se apresura, no se nos viene encima, no es nunca una película obvia, ¿no? Va llegando poco a poco, y repito, los símbolos que construye son muy reales, especialmente los finales, ¿no? Cuando la película está en su punto más convulso, hay una tormenta alrededor de la ciudad donde nos están contando la historia, que después, por supuesto, de entrada a la calma. Ese tipo de símbolos son los que maneja la película, y creo que lo hace muy, muy, muy bien. Es una historia muy cálida, es una historia muy llamativa por el otro lado, porque va despertando la curiosidad. Está estupendamente bien escrita, y quería dejárselas a consideración aquí en el recuento que estamos haciendo de Toronto, Under the Open Sky, de Miwa Nishikawa, de lo mejor que vi sin duda en el Festival Internacional de Cine de Toronto.